Popular Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Bienvenidas y bienvenidos todos. Bienvenidas a Patagonia, esa pampa, el Coirón. Y estas temperaturas, bastante típicas, pero no por eso menos esperadas y soñadas muchas veces. Así que, amigas y amigos del campo, estamos nuevamente en Patagonia Rural, este programa histórico en esta decana de las comunicaciones en Magallanes. Hoy día ya es todo una plataforma comunicacional, Radio Polar, es internet, es televisión, por lo tanto estamos en todos los rincones del planeta también. Y como siempre, ocupados de poder llevarle a ustedes, amigas del campo, amigos del campo, los productores, los trabajadores, en fin, llevarles toda esta información necesaria para que podamos seguir avanzando en este año tan especial que se nos viene similar quizás a lo que ya pasó, pero no por eso se detiene. Bien lo dijo el ministro, el campo sigue su ritmo, sigue trabajando, así que eso lo dijo Walker, ahora ya no está, ahora es candidato constituyente Walker, pero dejó esa frase cliché ahí. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, porque la verdad es que hay muchas actividades que también se desarrollan en torno al campo, que no son muy conocidas y otras bastante escasamente conocidas. Y así como la población de Chile, cada cierto tiempo tiene un censo, ¿no es cierto? Nos contamos para saber cuántos somos, para conocer nuestra realidad económica, social, en fin. El área rural, la vida en el campo, y como dicen algunos, la Pachamama también tiene su censo. Vamos a conversar hoy día con el director regional del INE, Rodolfo Orecheta. ¿Y por qué con el director del INE? Muy fácil, porque el INE, que es este Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo del Estado que tiene a su cargo este trabajo tan técnico y específico, va a ser el encargado del 8º censo del mundo rural. Hablemos del mundo rural porque está la agricultura, la ganadería y particularmente en Magallanes, más ganadería. Así que vamos a saludar y agradecerle al director del INE que nos acompañe, que nos entregue toda esta información. Vamos a aprovechar de sacarle otra información más también. Así que gracias, director, por acompañarnos hoy día en Patagonia Rural. Hola Marco, muy buenas tardes. Mucho gusto, un agrado estar en tu programa Patagonia Rural. Muy ad hoc a lo que nos convoca en este momento como Instituto Nacional de Estadística en la Dirección Regional de Magallanes. Así que muy agradecido a ti, digamos, y a Radio Polar, digamos, por este espacio para poder comentar respecto de aquello. Rodolfo, lo primero que le quiero preguntar es lo siguiente: ese es el 8º censo agropecuario, forestal, ganadero, en fin, según la realidad de cada una de las regiones y los lugares donde se vaya a trabajar. ¿Qué información hay antes de que empecemos con lo que viene? ¿Cuándo se empezó a hacer? ¿Cuál es la historia un poco de este censo? Te agradezco la pregunta, Marco, porque es muy atingente, digamos, a una situación muy particular que esperamos que esto vaya cambiando. Los censos agropecuarios y forestales en este caso, ya como tú bien lo mencionabas, digamos, en realidad el mundo rural, el mundo del campo en general, estamos hablando de todas aquellas actividades que tienen que ver con ello, ya desde la hortícola, desde las pecuarias, los campos ganaderos en sí, ya, y también silvoagropecuario, que implica el área forestal. Y los censos en nuestro país, en el área silvoagropecuaria, se hacen cada 10 años. El último, digamos, fue inclusive en el 2007. O sea, ya hemos pasado, estamos sobregirados, digamos, de esto de hacerlo cada 10 años. Son 13 años ya desde que se hizo el último censo.
Entonces, de aquel tiempo, obviamente, han cambiado muchísimas técnicas de manejo predial, ya técnicas aplicadas en el sector del silvoagropecuario, digamos, en los productores hortícolas, productores y productoras. Hay muchas mujeres ya dedicadas a ello que hacen un trabajo extraordinario, ya. Entonces ya era tiempo, ya te vuelvo a insistir, estábamos ya muy pasados de tiempo y tú sabes la importancia que significa, digamos, para el país en sí tener datos actualizados respecto de la situación del sector silvoagropecuario para las políticas públicas nacionales y regionales también, ¿ya? Todo el apoyo, digamos, que requiere, digamos, el campo por todas las vicisitudes y problemáticas que pasan. Estamos hablando de sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, digamos, ¿ya? La gente del campo, digamos, ha hecho todo su gran esfuerzo, pero siempre es importante el apoyo que pueda prestar el gobierno en ese sentido, y para eso se necesitan los datos duros, ¿ya? Entonces era absolutamente necesario actualizar esto. Ya 13 años, desde el 2007, han cambiado muchas cosas y obviamente nos vamos a encontrar en una situación distinta, ya sea para bien o para mal. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística tenemos que reflejar los datos duros, digamos, sean buenos o no sean buenos, digamos, y si no son buenos, precisamente con mayor énfasis contar con estas estadísticas para que las autoridades competentes del ramo, digamos, tomen medidas, vayan en apoyo y impulsar el trabajo del campo, que es tan importante, una actividad tan noble, digamos, como el trabajo del campo, ¿ya? Así es que eso es parte de la historia, ¿ya? Estamos en deuda con el campo, ¿ya? Y el campo, como es nuestro eslogan, digamos, para este octavo censo agropecuario, ya, que se venía haciendo cada 10 años, te vuelvo a insistir, ahora ya son 13, ya, ya era hora de hacerlo. Esto estaba programado para hacerlo en marzo del 2020, cuando estalla el tema de la pandemia. A todo el mundo nos pidió, digamos, sin saber qué impacto iba a tener. Se posterga para septiembre. Imagínate, estábamos como muy esperanzados que esto iba a terminar como en septiembre, que se podía levantar en septiembre. Tú ya sabes, y toda la comunidad sabe, los vecinos, ya, y la gente del campo, digamos, que no estuvo ajeno también a contagios, ya. Se tuvo que postergar nuevamente ahora para marzo del 2021, pero ahora ya no va para más. Se han tomado algunas medidas ya importantes en ese sentido, ya, que te las voy a pasar a comentar, precisamente en este escenario de contingencia que nos atañe, que es el tema del COVID-19, ¿ya? Pero el censo va. Director, estamos conversando con el director del INE, el director regional Rodolfo Arecheta, y estamos en la temática de lo que es la octava versión de este censo del mundo rural. Vamos a llamarlo así por la diversidad que tiene nuestro país. Director, un tema importante lo tocó usted y es el más presente que vamos a entrar, que es la pandemia. Y usted nos hablaba recién que se han tomado naturalmente, y entendemos y así asumimos que van a haber protocolos, en fin. Sin embargo, ello de todas maneras requiere de una mayor preocupación, porque voy a hacer en el fondo dos preguntas en una, porque nuestra región de Magallanes, todos conocemos geográficamente, muy distinta, un rincón de otro, muy accidentada, puntos lejanos, y el plazo que tienen para realizar el censo son 45 días. Todos sabemos también de que el Estado de Chile actualmente, como lo está pasando en gran parte del planeta, el resto de los países, los requerimientos económicos están direccionados claramente al tema sanitario. Y hacer un censo en la región de Magallanes, específicamente en el área rural, requiere realmente de una carga económica importantísima, porque se requiere de mucha gente. Los lugares que hay que visitar son realmente de largos trechos,
Las estancias más grandes tienen 10 puestos, 8 puestos, unos bastante alejados de otros, dependiendo de la situación geográfica. Por lo tanto, la pregunta es esta, o sea, aparte de los protocolos que ya usted nos va a contar, también el tema de las lucas, que aquí es fundamental. Esto no es gratis, no es barato, muy por el contrario. Y el Estado de Chile, no sé si estará en estas condiciones como para hacer esto de tal envergadura. Mira, Marco, la verdad, y es muy cierto lo que tú dices, digamos, ningún censo, digamos, inclusive los de población y vivienda, que está programado para el 2023, el de población y vivienda, son proyectos, digamos, de mucha envergadura, ya no son baratos, ya, pero bueno, aquí la necesidad que antes te comentaba, digamos, hace que se haya trabajado con estrategias importantes, digamos, de cómo abordar con un presupuesto reducido, ¿ya? Eso ha significado, obviamente, una inteligencia estratégica para poder abordar todo esto. Te cuento, antes de marzo 2020, que iba a ser, digamos, la fecha, obviamente se consideraba tomar encuestas para predios muy grandes, ya que tenían varios campos o estaba diversificado, tenían más de 2 o 3 actividades, estamos hablando de hortícolas, ganaderas, digamos, y forestales también. Entonces se había planteado de que en ese momento a esos productores se les iba a tomar la encuesta en forma online, ¿ya? A través de una clave, digamos, en las cuales ellos podían acceder a estos cuestionarios, porque por ser predios grandes y diversificados, ¿ya? Se les daba la opción de responderlas vía online. Dada esta situación que hemos comentado, digamos, ya, obviamente, y ya viendo el impacto, digamos, que ha pegado fuerte el tema del contagio, se abre esta posibilidad, digamos, para que todo el mundo, ya, de la actividad rural, ya, en el campo, digamos, pueda responder a la encuesta vía online, ¿ya? Para ello es algo muy simple, el hecho de registrarse, ya, en una página, digamos que, o sea, en un link, ya, censoagropecuario.cl, www.censoagropecuario.cl, o en cualquiera de las páginas del INE.cl, igual va a encontrar, digamos, este acceso para poderse registrar, ya, o en inemagallanes.cl, también tenemos nuestra versión regional. ¿Y qué significa esto? Hay un plazo, sí, tenemos un plazo hasta el 21 de febrero para poder registrarse bajo esta modalidad. ¿Qué va a suceder, digamos, en el momento que se registre? Lo van a llamar al día siguiente o a los 2 días después para otorgarle una clave de acceso para que pueda acceder a valga la redundancia, a este cuestionario, que pueden responder a partir del 10 de marzo, que parte el censo agropecuario propiamente tal en forma presencial y como siempre se hizo antes, ¿ya? ¿Qué implica esto? Mientras más productores, ¿ya?, se adhieran a este registro, a contestar el cuestionario de la encuesta, digamos, vía online, vamos a estar protegiendo tanto a los productores, ¿ya?, a sus trabajadores, como también a nuestros recolectores, ¿ya?, que van a andar en terreno, y como bien dices tú, digamos, en esta vasta extensión, estamos hablando de 5 millones de hectáreas, la región de Magallanes, ¿ya?, que está dedicado a esto, y obviamente las distancias son muy largas, estamos hablando desde los Cuernos del Paine, digamos, de Torres del Paine, hasta el sector de Vicuña Yendegaya, digamos, en la que tienen que llegar nuestros colaboradores, digamos, recolectores, levantando. En la medida en que se vayan registrando más productores, se va acotando el campo, digamos, de acción, y obviamente también protegemos, como lo decía, digamos, la salud en cuanto a evitar los contagios. Y los protocolos para lo que se va a hacer presencial respecto de quienes van a entregar la información, hasta dónde van a llegar los recolectores de esta información.
Porque, ok, estamos claros, usted nos plantea el hecho de que aquí va a ser, y en eso vamos a hacer un hincapié también, lo importante y necesario que es que los mismos productores hagan este esfuerzo de conectarse, ¿no es cierto?, y entregar la información vía remota, pero hay otros que definitivamente no van a poder hacerlo por diversas situaciones. Cuando lleguen a los campos, cuando lleguen a las tranqueras, al puesto, ¿no es cierto?, va a haber un periodo previo de preparación para quienes van a entregar información. Ustedes van a ir preparados, la gente en línea va a ir preparada, pero no sabemos cómo van a estar en el puesto, en qué faena van a estar, y por lo tanto muchas veces no van a estar preparados. Exacto. Mira, le hago esta pregunta, director, porque en el fondo, porque este programa lo ven los productores, pero también lo ven los trabajadores, las trabajadoras, lo escuchan a través de radio. Entonces, esta información es buena, y le cuento, este programa se emite hoy día miércoles en la noche y el domingo se vuelve a retransmitir en la misma señal. Entonces, tiene una audiencia que es necesaria que le quede muy claro y que es la oportunidad precisa. Mira, en ese sentido, digamos, y respondiendo directamente a tu pregunta, digamos, respecto de los protocolos, ¿ya? Bueno, se van primero a seguir todos los protocolos que son los estándares, digamos. O sea, el recolector que va a aparecer, digamos, en el predio va previamente identificado con su chaquetilla, digamos, del INE, ya te das cuenta, con su credencial, ya. Todo productor, digamos, yo se lo sugiero, digamos, o sea, soliciten estas credenciales, por favor, digamos, porque ha ocurrido de que de repente hay gente, digamos, que se hace pasar por, digamos, que ahí el recolector se va a presentar con su casaquilla. Bueno, eso lo podría adquirir cualquiera o copiar cualquiera, digamos, pero las credenciales son especiales, digamos, aparece el nombre, aparece un número de teléfono, ya, o contacto, digamos, con lo cual podrían verificarse estas cosas, ya. Pero lo más esencial, digamos, en el escenario actual en que estamos pasando, los recolectores van a hacer, hemos solicitado, digamos, a la Seremia de Salud, ya, que se les tome examen test de PCR todas las semanas, ya. Aquí son 45 días hábiles, que en el fondo son 2 meses, ya, y que se van a hacer los levantamientos, pero todas las semanas a los recolectores se les va a tomar examen PCR. Estamos también, antes de ayer tuvimos entrevista con la intendenta, Jennifer Rojas, que nos otorgó, digamos, todas las facilidades, y van a estar las gestiones al respecto, para que sean también vacunados, ¿ya? Te das cuenta, porque tenemos que tratar de minimizar al máximo posible, ya. No podemos garantizar nada, te das cuenta, pero tomar todas aquellas medidas que estén a nuestra mano, como son los test PCR, o sea, el tema de que estén vacunados, y obviamente con todas las protecciones que todos conocemos, digamos, las mascarillas, los acrílicos, digamos, para poder tener este contacto presencial con los productores, digamos, o encargados de los predios, ¿te das cuenta? Así todo, por eso la insistencia, digamos, de, si pueden, en la medida de lo posible, porque para ello efectivamente no basta tener un celular, ya, ni una tablet. Sí es necesario un equipo, ya, de casa, un computador, ya, para poder acceder y tener conectividad, ¿te das cuenta? Pero hay un plazo de tiempo. Te vuelvo a insistir, nosotros tenemos fecha hasta el 21 de febrero para que se registren. Esto parte el 10 de marzo en forma presencial y paralelamente también en forma online. Y van a tener el mismo plazo de tiempo para poder responder la encuesta, ¿ya? Que es 45 días hábiles, casi 2 meses, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el sistema hace de que efectivamente, digamos, él puede empezar a responder su encuesta, digamos, y avanzarla un poco un día, digamos, guarda lo que tiene ya cargado y retomarlo al día siguiente y seguir. O sea, son 2 meses para poder responder. En cambio, el levantamiento censal presencial es algo que toma hora y media, ya, por recolector, ya, en cada predio, y porque hay que responderle. Ahora, también sí se ha implementado
aun cuando tenemos todas estas restricciones presupuestarias, pero ya venía antes de la situación de pandemia, con establecido, digamos, que ya tenemos que modernizarnos en este sistema. Y eso que implica de que los recolectores ya no van a aparecer con las típicas planillas de papel, digamos, y lápiz, ya tomando como todos conocíamos, sino que van a aparecer con tablets en las cuales se van a ir dando las respuestas, el recolector va a ir marcando, ya, y eso el recolector, una vez que termina su día, ya, aun cuando esté en una zona que no tiene conectividad, pero ya registró todo esto, digamos, del productor, cuando vuelva a su base censal, ya, donde ellos, por ejemplo, Porvenir, en el caso, digamos, de Tierra del Fuego, ya en Natal, en el caso de Última Esperanza, va a llegar a su oficina, digamos, censal, en lo cual también hemos contado, digamos, y importante decirlo, digamos, con el apoyo de todos los alcaldes ya de la región de Magallanes para facilitarnos oficinas en las cuales existe conectividad y esta facilidad de que inmediatamente, digamos, la tecnología lo permite, estos suben inmediatamente y se van a cargar, ya, y no hay que estar digitando, digamos, lo que era el papel, llevarlo a un tabulado, digamos, de computador. Los datos van a subir inmediatamente, eso se gana mucho en tiempo, ya, entonces no deja de ser un desafío. Son 45 días hábiles en esta vasta extensión, estábamos hablando de casi 5 millones de hectáreas, pero ya hemos venido trabajando en este año que se iba a partir, digamos, precisamente con aquellas unidades productivas, digamos, que son de difícil acceso, ¿te das cuenta? Porque eso sí, obviamente, le hace perder mucho tiempo al recolector. Así es que eso ya es un trabajo que hemos realizado y con ello vamos acotando la superficie para hacer los levantamientos, ¿ya? Yo no puedo dejar de hacer esta pregunta, director, porque se la están haciendo varios y hay experiencia. Usted sabe que tuvimos un censo bastante bochornoso, ¿no es cierto?, años atrás, de población y vivienda, y obviamente se han ido mejorando la situación y las condiciones. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el porcentaje de garantía que tiene este censo? Porque la verdad, incluso se está innovando esto tecnológicamente, el mismo tema de la pandemia. Entonces, yo creo que la pregunta para los productores fundamentalmente es muy importante saber cuáles son las garantías de efectividad, de eficiencia y de información fidedigna que va a tener, porque ya lo dijimos al principio de la entrevista, la información que aquí se logre capturar es fundamental para el desarrollo de lo que viene. Bueno, obviamente el censo es muy distinto, digamos, a lo que son los indicadores tradicionales que podemos tener nosotros del empleo, de distintos indicadores que ustedes conocen, principalmente cómo se levanta, digamos, el IPC, digamos, regional, que obviamente después hace el cúmulo a nivel nacional y se saca el índice de precios del consumidor. Un censo es el universo del 100%, ¿ya? Y eso es a lo que nosotros optamos llegar. Sabemos que se pueden presentar dificultades, digamos, y obviamente pueden quedar, digamos, unidades productivas sin ser levantadas. Eso, la verdad que no lo podemos garantizar porque todo el mundo conoce, digamos, y sobre todo nuestra gente del campo, digamos, vamos a partir en marzo. Ojalá tengamos un buen otoño, ¿ya? Y no se adelante el invierno, porque hay sectores, digamos, que difícilmente, y aquí no cabe ni una 4x4, digamos, ni nada por el estilo, porque hay sectores, digamos, de nuestra región que son muy, muy difíciles de llegar. Entonces, garantía de un 100%, Marco, es bastante difícil. Pero si tú dices, mira, tenemos un 5% que no fue levantado, ¿ya? O sea, tener un tamaño muestral de 95% sí ya te da una fidelidad bastante importante, aunque sea un 90%, ¿ya? Piensa tú que para las encuestas que todos conocemos, digamos, los estándares internacionales te hablan, digamos, de tener un 80%, digamos, de una muestra. Ya eso es bastante representativo, ¿ya? Y los resultados que se arrojan de ello son comparados, son cruzados con registros administrativos y son bastante cercanos a la realidad, ¿ya? Bastante cercanos, ¿ya? Entonces, bueno, nuestro trabajo es estar enfocados a lograr ese 100%.
no se puede garantizar de ninguna manera, Marco, ¿ya? Porque si no sería extender mucho más tiempo el censo, y eso significa más gasto, ¿ya? Que en este momento, como tú bien comentabas, está enfocado a una situación, digamos, que es mucho más importante, que es el preservar la vida de todos los chilenos, digamos, y entendible, ¿ya? Pero también esto tampoco podía seguir postergándose, porque no se puede postergar el campo, ¿ya? Necesitamos esos datos duros precisamente para la reactivación económica, que tiene que venir, digamos, en términos de empleo, ¿ya? En términos de productividad. Entonces, alguien podría decir, oye, pero si podrían haberlo aplazado, si en este momento quizá hay cosas más importantes. Hoy en día, digamos, tú lo sabes también como yo, digamos que el tema del empleo es un tema importante. O sea, acá tenemos la parte sanitaria respecto del impacto, digamos, que ha tenido, ni hablar de las cifras, digamos, de mortalidad, ¿ya? Sino que el impacto económico que ha tenido esto. Entonces, estos datos son una herramienta importantísima también para tenerlos, digamos, ya y actualizadas. Volvemos a hablar, son 13 años, 2007 la última vez, para que nuestro mandante, en este caso, digamos, ODEPA, ya, dependiente del Ministerio de Agricultura, digamos, tomen las medidas pertinentes, digamos, también para ir en apoyo precisamente a toda la gente del campo y quienes trabajan en ella, ¿ya? Así es que con esto vamos a tener el levantamiento, digamos, de todo, desde producción, qué es lo que produce, qué variedades, todo el ciclo productivo que tengan, desde los horticultores, digamos, los ganaderos, los forestales, qué cantidad de gente trabaja, digamos, en el campo, ¿ya? Y nos va a dar una visión actualizada para que también se tomen estas medidas, estas políticas públicas, digamos, que son tan importantes y que van a ir en consecución a este desafío importante, que es recuperar el empleo en todo y su más amplio espectro, ¿ya? Y el campo no es algo que pueda quedar fuera, digamos, ¿ya? Por eso el campo cuenta, ese es el eslogan de este censo, ¿ya? Y el campo cuenta en el sentido de que hay que levantar estos datos duros y que cuenta por la importancia que tiene la producción, digamos, del campo, digamos, ¿ya? Una actividad, te insisto, tan noble, digamos, que no la podemos dejar de lado. Creo, pero se lo pregunto, ¿han tenido ya contactos con, aparte, digamos, con servicios homólogos que están directamente en el SAG, que se INDAP, con Azogama, por ejemplo, y las otras asociaciones de ganaderos? Absolutamente, inclusive, digamos, ayer hubo un encuentro en que participó la directora nacional, ya, junto a las agrupaciones, ya, de rurales, como bien decías tú, para hablar del espectro amplio, ya, en que participaron también, sin duda, digamos, desde el Ceremi de Agricultura, digamos, de la región de Magallanes, Alfonso Rú, los directores regionales de los distintos servicios, SAC, INDAP, INEA, CONAF, ya, que están absolutamente comprometidos, digamos, y con ellos con la mejor disposición de colaborarnos en todo esto. Sin el apoyo de ellos también, la verdad que se nos haría más difícil, ¿te das cuenta? Entonces, eso, pero con eso contamos, ¿ya? Ellos son autoridades, viven el día a día, esa es su función. Así es que eso está casi por sentado, pero bueno, es obvio, digamos, que los acercamientos ya se hicieron a partir del piloto censal que se hizo en noviembre del 2019, ¿ya? Pero lo importante era el acercamiento con las agrupaciones, digamos, ¿ya? Y te insisto, ayer tuvimos esta convocatoria en la cual unimos la institución, dijo, bueno, acá hay dos regiones con bastantes similitudes, que es Aysén y Magallanes, ¿ya? Así es que hubo una reunión conjunta con varios gremios, ¿ya? A los cuales se invitaron, digamos, más de 20 y tantos gremios por cada región, ¿ya? Y fue un encuentro muy, muy productivo, ¿ya? Y invitándoles precisamente, digamos, a lo que hemos estado conversando, a que se registren, digamos, a que si no pueden hacerlo, van a llegar nuestros colaboradores, digamos, recolectores, ¿ya? A sus predios, ya, a sus
acá a los lugares donde vamos a recolectar. Vamos a ir, nos salió con mucha información el entrevistado hoy día, así que nos vamos a dejar una pausa, vamos y volvemos. Y a la vuelta vamos a entrar ya en detalles respecto de lo que se va a preguntar, cómo se va a preguntar y qué información es la que tienen que entregar y cómo entregarla. Así que volvemos, estamos en Patagonia Rural, Polar Comunicaciones. No se vaya, ya regresamos con Patagonia Rural.